Escuchar el comentario de Miguel Surún Hernández. Gracias. Miren, uno tiene que partir de la premisa de ser claro. Y lo digo porque lo que está aconteciendo en la República Dominicana, a la luz de un instrumento tan importante como son los gobiernos locales, que están consagrados tanto en nuestra Constitución, específicamente en el artículo 199, como en la propia ley, en la ley 176-07, pues lamentablemente es tétrico. Y el objeto, ese ideal del legislador primario, tanto el constituyente como el propio artífice de esa legislación municipal, pues era darle participación a la gente de abajo, a los comunitarios, tal y como dice nuestra Carta Magna. Es la descentralización del poder central, valga la redundancia, descentralización del poder en favor de lo local. Y una de las partes más importantes de ese gobierno local son precisamente esas atribuciones y ese control que otorga extraordinaria participación a los comunitarios a través de las juntas de vecinos, tal y como lo refería uno de los amigos oyentes que estuvo quejándose de que habían cambiado el periodo de la junta de vecinos. Y lo decimos porque lamentablemente el artículo 21 y de la ley 176, que la tengo aquí, mire, es algo, leerlo solamente da grima. Dice el artículo 21 de la ley 176-07 de los municipios que los recursos serán distribuidos bajo pena de cárcel de la manera siguiente: 25% gasto de personal, 25%. Señores, 25%. ¿Pero por qué se establece eso? Porque no podemos, y el legislador lo previó, convertir a las entidades edilicias, a esos gobiernos locales que están con un objeto específico de viabilizar el servicio de los municipios, convertirlos en una especie de botín donde solamente tengan participación esos activistas políticos. 25% para personal, como mucho. ¿Qué sucede en la práctica? Lamentablemente, más del 70% de los municipios incumple esta disposición. Y la incumple de una manera u otra. Hay algunos que realizan una actividad engañosa, como abultando el presupuesto, sobreestimando los ingresos, y sobre esa base, pues a mayor presupuesto, mayor nivel de porcentaje. Obviamente que son tan tontos que no se dan cuenta que lamentablemente la ley en su artículo 21 habla de ingresos. Y no es presupuesto, es ingreso. Dice el numeral B de ese artículo que hasta un 31% para la realización de actividades y funcionamiento y mantenimiento ordinario de los servicios municipales. Ahí está la recogida de basura, que el mantenimiento de la higiene es fundamental. Y ojo, este es uno de los más importantes. El D, el 4% dedicado a programas educativos. ¿Cuál de los ayuntamientos cumple con ese 4%? Para formar a los comunitarios, para formar al ciudadano, para hacer de nuestros habitantes, de todos los municipios, los 158, pues ciudadanos responsables que estén conscientes de sus deberes y de sus obligaciones. Pero el más importante que se me pasó es el literal C, que refiere el 40% de presupuesto participativo. Ese 40% que está reglamentado en esa ley tiene como base precisamente la participación de esas juntas municipales en la inversión de capital. Cuando hablo de inversión de capital, que es distinta a gasto corriente, estoy hablando de construcción de obras,
de canchas, de aceras, de funerarias. Y lamentablemente, señores, en la práctica, los principales municipios de la República Dominicana violan de manera flagrante no ya el presupuesto participativo, sino el 40%. Usted analiza uno por uno y no llegan, lamentablemente, ni siquiera a un 5% en inversión. O sea, no hay forma de que los municipios reciban en obras el 40% de todos los ingresos que reciben los distintos ayuntamientos. Y en este punto no me pueden hablar de que reducción, de que no hemos recibido el porcentaje de ley, de que María estaba lavando y se le acabó el jabón. ¡Mentira! En primer lugar, todo buen gerente, como se vendieron la mayoría de esos alcaldes, todo buen gerente lo primero que hace es planificar. Y planificar en función de los ingresos. Y en segundo lugar, todo buen gerente sabe exigir los derechos no que le corresponden. Porque esos alcaldes no están representando ni un partido político, y hay que recordarle eso a ellos, ni están representando el ayuntamiento, están representando a los habitantes de un municipio. Y si el gobierno central se niega a cumplir con el 10% establecido en la ley, lo lógico es que exijan de por Dios. Oh, pero si el actual presidente y el actual gobierno, que tanto prometieron en campaña que iban a cumplir con ese porcentaje del 10%, y los ayuntamientos no lo reciben y están calladitos, pues son cómplices. Peor, son cómplices, lamentablemente, por razones políticas, porque anteponen los intereses políticos a los intereses de esos municipios. Y la cosa hay que decir las cosas, las situaciones como son. Pero al margen de eso, independientemente de eso, usted le pregunta, por ejemplo, de Gran Santo Domingo, ¿qué ayuntamiento que se hartaron de denunciar las violaciones a esta ley 176, al propio artículo 21, que se hartaron de interponer querellamiento porque no invertían el 40%? Señores, y son los primeros. Hay uno de las alcaldías de la provincia de Santo Domingo, señores, que no haya hecho una sola obra de presupuesto participativo. No ha hecho ni siquiera un solo cabildo abierto que está contemplado como obligatorio en la ley. Y no se dan cuenta que lamentablemente el tiempo pasa. ¿Y qué es lo lógico? Yo le digo a la gente, bueno, lo que deben hacer las comunidades es levantarse. En primer lugar, iniciar una campaña de exigencia y de denuncia contra esos alcaldes que no están cumpliendo con el porcentaje establecido en la ley 176, que no están cumpliendo sus obligaciones municipales, que no están recogiendo la basura, que no le están exigiendo al actual gobierno que respete la ley, la constitución y la autonomía de esos ayuntamientos, porque no cumplen con ese porcentaje para luego comprarlos con dádivas. Que exijan a esos ayuntamientos y a esos funcionarios y a esos alcaldes el cumplimiento del compromiso asumido. Que accionen a través de los tribunales en acciones de amparo de cumplimiento. Que accionen a través de los tribunales el sometimiento penal de quien no cumple con la inversión requerida tal y como establece la ley 176-07. Y que señalen a esos funcionarios para que en el día de mañana, cuando vuelvan otra vez los tiempos de Pascua, los tiempos del pavo, los tiempos de elecciones, los únicos tiempos que para esa gente son importantes, los rechacen y rechacen la práctica de compra de votos. Porque mientras esos comunitarios, esa junta de vecinos, esos ciudadanos, esos municipios no asuman la responsabilidad de su voto, eligiendo a alcaldes que verdaderamente tengan vocación de servicio en favor de la gente, que lamentablemente no podremos contar con municipios donde haya un cumplimiento cabal y municipios donde se respete la ley 176-07. Llévate.